días chicos, ¿cómo están? Bueno, nosotros estábamos hablando acerca de las diferentes posturas frente al conocimiento. Eh, Les había dejado una actividad para que realicen ustedes, ¿sí? Acerca del relativismo, el dogmatismo, la postura crítica y el escepticismo. Y posteriormente les pedí que para empezar con lo que sería el tema siguiente, hiciesen un resumen que tienen que entregar posteriormente acerca de la primera página del libro, que es la del capítulo que habla acerca de la historia de las ciencias, que es lo que tenemos que estudiar ahora particularmente. La primera unidad era acerca de qué es el conocimiento en general y la siguiente unidad es la historia de la ciencia en general. Eh, la ciencia, como la entendemos hoy, es la ciencia moderna, ¿sí? Pero nosotros vamos a estudiar historia del estudio del conocimiento en términos generales. Por eso vamos a irnos hasta la antigüedad griega y vamos a empezar con Platón y Aristóteles, que son los dos principales filósofos griegos de la antigüedad que pensaron acerca de qué era el conocimiento, cómo se podía obtener, que son las preguntas que nos estamos haciendo nosotros. En el libro tienen muy poca información sobre eso, así que la mayor parte de la información la voy a reponer yo en la forma más sencilla posible, ¿sí? Porque son contenidos abstractos y muy complicados que de hecho van a retomar en filosofía en quinto año recién, pero tenemos que hacer esta introducción que es general y que nos va a servir para después retomar otros temas, ¿sí? Eh, pero repito, la información que hay en el libro es muy poca, así que básicamente tienen que prestar atención a las clases. Yo además les voy a subir un cuadro sinóptico que tengo ya copiado, con las ideas principales de lo que voy a decir yo ahora, que voy a tratar de hacer lo más resumido posible para que no se les complique. Lo bueno del video es que lo pueden parar, si no se entiende algo, volver a poner y cualquier cosa me preguntan, ¿sí? Yo sobre esta explicación de Platón ahora no les voy a pedir una actividad en especial, sino que después de que veamos varios autores les voy a pedir actividades para relacionar los autores entre sí. Para eso se tiene que tender. Y por lo tanto, si yo no les doy una actividad, lo que sí pueden hacer es tratar de estar seguros de que están entendiendo lo que están escuchando en este caso y hacerme alguna pregunta si lo consideran necesario, que se lo pueden hacer por mail, obviamente, ¿sí? Como nos venimos manejando hasta ahora. Bien, Platón vivió en Grecia, ¿sí? En Atenas, una de las ciudades-estado que ustedes estudiaron en historia en primer año, en el siglo IV antes de Cristo, ¿sí? Era un filósofo. Bien, nosotros estudiamos la diferencia en realidad entre ciencia y filosofía. La filosofía no tiene un objeto de estudio en particular, sino que se pregunta acerca de todo aquello que existe. Y Platón, si bien hizo esto en términos generales, se dedicó también a pensar acerca del conocimiento. Entonces nosotros le vamos a prestar atención a eso en particular, a qué pensó sobre eso, que es nuestro tema, obviamente. Platón se preguntaba, por un lado, si existía, si existe, si lo llevamos al presente, algo que sea verdadero realmente. Esto ya lo habíamos mencionado previamente. Para los griegos antiguos, aquello que es verdadero es aquello que es siempre igual a sí mismo, es aquello que no cambia, ¿sí? Es aquello que es inmutable. ¿Qué significa lo que es inmutable? Algo que no muta, que no se transforma, que no cambia. Lo que es verdadero es lo que es siempre igual a sí mismo, que no cambia a lo largo del tiempo, ¿sí? Que no importa lo que pase, va a ser siempre igual. Esto es aquello que es verdadero. Entonces Platón se pregunta, ¿existe algo en el universo, ¿sí? En este mundo, que sea realmente verdadero, que sea realmente inmutable, que no cambie, que sea siempre igual a sí mismo y que exista más allá de que los seres humanos lo conozcan o no? Esa es la primera pregunta, ¿sí? Platón se pregunta acerca de si hay un conocimiento que sea válido para todo tiempo y lugar, que no importa si nosotros pensamos sobre eso o no, que no importa lo que nosotros creamos sobre eso o no, hay cosas que son verdaderas y cosas que no, dice Platón. Se pregunta por eso, ¿sí? Se pregunta, ¿existen cosas que realmente sean verdaderas? ¿Sí? Eh,
Y cuando se pregunta por aquello que es verdadero, se está preguntando por aquella cosa, por aquel ente, dice él, que no cambia nunca, porque esa es su definición de algo que es verdadero, algo que no cambia nunca, que es siempre igual a sí mismo, ¿sí? Eternamente. ¿Bien? Entonces, o la otra pregunta que se hace es, si eso existe, ¿el hombre lo puede conocer? Y si lo puede conocer, ¿cómo lo puede conocer? Son estas preguntas que ya venimos trabajando, pero lo que estamos haciendo es dar la respuesta de Platón, ¿sí? Lo que él dice es que existen cosas que son verdaderas, a esas cosas él las denomina ideas. Pero acá tienen que tener mucho cuidado y no confundirse el término idea con cómo lo usamos nosotros en la actualidad. Para nosotros una idea es una representación mental que nos hacemos en nuestra cabeza sobre algo, ¿sí? Es algo que pensamos nosotros o que alguien nos dijo, ¿sí? Para Platón una idea es otra cosa, es como si fuera otra palabra, ¿sí? Es otro término, es otro concepto, significa otra cosa la idea para Platón. No se la confundan por favor con eso porque es muy común y es problemático, ¿sí? La idea para Platón es una cosa que existe. Por ejemplo, la justicia es una idea, es una cosa que existe, que es verdadera, que es siempre igual a sí misma, ¿sí? Y que preexiste al hombre. No importa si el hombre entiende o no lo que es la justicia existe y es de una determinada forma, ¿sí? El problema es si el hombre lo puede conocer, si puede entender, digamos, qué es eso, ¿sí? La belleza existe, el bien existe, el mal existe, dice Platón, ¿sí? Esas son las ideas platónicas, ¿sí? Son ideas que no tienen una entidad material, ¿sí? Que nosotros podríamos decir hoy son conceptos, ¿sí? Pero que son verdaderos para él en términos de que no cambian. En ese sentido podríamos asociarlo quizás a la postura dogmática. Si bien en realidad él tiene una postura crítica, porque él lo que hace es tratar de razonar y pensar, él está seguro de que existe una verdad absoluta, porque existen estas ideas que son verdades absolutas. Existe la justicia, existe el bien, existe la belleza, ¿sí? Existe la igualdad. Y no importa lo que nosotros pensemos acerca de eso, ¿sí? Lo que nosotros pensemos no tiene nada que ver, ¿sí? Podemos morirnos todos los seres humanos del planeta Tierra y la justicia va a seguir existiendo porque es algo que existe simplemente, más allá de que nosotros podamos o no pensar sobre eso, ¿sí? Son como las leyes del universo, la ley de gravedad existe, la podemos ver o tocar, no, pero existe, ¿sí? Esas son las ideas para Platón. Son cosas que existen, pero no en forma material. ¿Por qué? Y esta es la otra cuestión. Las ideas solo se pueden conocer, ¿sí? Por medio de la razón, por medio de la inteligencia. ¿Por qué? Porque las ideas son inmateriales, ¿sí? No existen en forma material, no tienen un soporte material. Y eso es lo que hace que no cambien. ¿Por qué? Porque todo aquello que está compuesto por materia, como pueden estudiar en física, cambia, ¿sí? Nosotros estamos compuestos por materia, ¿sí? Todas las cosas que utilizamos están compuestas por materia. Entonces, todo esto, ¿sí? El lápiz, yo, el pizarrón, ustedes, ¿sí? Cambia con el tiempo, ¿sí? De hecho, nacemos, crecemos, morimos, ¿sí? Todo lo que está compuesto por materia cambia, se modifica y por lo tanto no son cosas verdaderas en términos platónicos, ¿sí? No significa que nosotros seamos mentirosos porque Platón dice que no somos verdaderos, no significa eso, significa que como no somos siempre iguales, no se puede elaborar conocimiento verdadero acerca de nosotros, ¿sí? De cada uno de nosotros en particular, ¿bien? Además de que los sentidos que nos permiten tener información acerca de las cosas que tenemos, ¿sí? Por medio del contacto con nuestra experiencia, pueden engañarnos. Por lo tanto, por medio de la experiencia, los experimentos, no podemos saber nada, ¿sí? Porque nuestra mente cuando percibe algo puede, por ejemplo, por la perspectiva, me puede parecer que algo es muy chiquito y cuando lo veo más cerca me doy cuenta que es más grande. Nuestros sentidos nos engañan, dice Platón, entonces no podemos confiar
en que podemos obtener conocimiento real a partir de los sentidos. Solamente es por medio de la inteligencia. Y sobre todo porque por medio de la inteligencia podemos razonar y conocer estas ideas que justamente no están formadas por materia. Por eso, para Platón, sí existen cosas verdaderas y sí se pueden conocer, pero solo por medio de la inteligencia, no por medio de la experimentación. ¿Sí? Por eso planteé que existen dos tipos de cosas, dos tipos de mundos, el mundo de las ideas y el mundo material. ¿Sí? En realidad no son dos mundos como el paraíso y el infierno, son simplemente dos órdenes de cosas diferentes, dos tipos de entes diferentes. Los entes inmateriales, que son las ideas que no tienen materia, que existen siempre, y los entes materiales, que somos nosotros, que no existimos siempre, que estamos compuestos por materia y que por lo tanto estamos sujetos al devenir del tiempo, ¿sí? Que vamos a cambiar sí o sí, para bien, para mal, pero vamos a cambiar, ¿sí? Bueno, espero se haya entendido. Les paso los cuadros y cualquier cosa me hacen consultas acerca de esto, ¿sí? Chao chicos.